es un asunto relevante que yo no sé hasta qué punto puede venir hasta Lanzarote, en cuyo caso sería muy preocupante, no lo sé, a ver qué nos dicen. Recientemente, saben ustedes que se ha detectado un foco de filoxera en Tenerife. Esto estaba preocupando mucho. De hecho, el Ministerio de Agricultura ha decidido prohibir la importación y tránsito hacia Canarias de frutos y semillas de vid, excepto uvas de mesa procedentes de países donde está presente esa filoxera, una plaga que está amenazando a los viñedos. Es una medida que ha solicitado el Gobierno de Canarias y que el Ministerio de Agricultura pues ha respondido con esa medida, y queremos conocer cómo lo valoran desde la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias, AVIBO. Me voy a saludar a su presidente de la denominación de origen Canary Wine y propietario de la bodega Viñátigo en Tenerife, Juan Jesús Méndez. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? No sé si lo he explicado bien, y en todo caso, ¿cómo valoran ustedes estas medidas que se han adoptado? Bueno, son muchos los temas que hay, ¿no? Primero, es muy preocupante, como bien has dicho, la detección de esas plantas con filoxera, pero hay que recordar que solo hay algo más de 30 plantas, o sea, se han hecho una prospección de campo muy, muy, muy grande, y hay más de 30, algo más de 30 plantas, 30 cepas, o sea, es realmente muy, 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 muy poco lo que se ha detectado y mucho lo que se ha prospectado en el campo, y además están todas muy localizadas, están en un radio muy próximo a la zona de Valleguerra, Tacoronte, y por tanto están bastante identificadas y localizadas, se está actuando sobre ellas, ¿no? A partir de ahí se genera una orden que se publica recientemente, en la última semana del mes de agosto, hace una semana, y esa orden pues tiene como consecuencia unas limitaciones muy muy grandes para los viticultores y para los bodegueros, ¿no? Nosotros creemos que es desproporcionado las medidas, porque bueno, limita enormemente, por ejemplo, bodegas de renombre internacional, como por ejemplo Envínate, ¿no? Que hace vino de distintas parajes en la isla de Tenerife. Por ejemplo, tiene Margalagua, 100 puntos Parker, que se cultiva en Taganana, y la bodega de elaboración está en Santiago de Teide. Pues no se puede llevar la uva, no se puede hacer ese vino este año, ¿no? Hay que tirarlo. Entonces, claro, esto es muy grave porque los daños que produce a viticultores, los daños que produce a las bodegas son enormes, y no hay necesidad cuando se ha hecho inspección en la finca y la finca no tiene filoxera, y entonces pues no tiene ningún sentido. Con respecto a esta atención del Ministerio, pues nos parece bien. Hace muchos años que venimos pidiéndolo, esto. Es una pena que tengamos que llegar hasta aquí para que se solicite formalmente desde el Gobierno de Canarias. Debería haberse hecho hace muchísimos años, pero que esto no va a arreglar nada. O sea, como bien has dicho, queda libre el TARIC, queda libre el espacio para importar como uva de mesa. Lo único que va a ocurrir es que todos los millones de kilos de uva que están entrando como uva de vinificación, que luego se venden en Guachinche como si fuese vino de Canarias, haciendo un fraude muy importante y un daño a los viticultores y a las bodegas, y un daño a la imagen del vino de Canarias, va a seguir ocurriendo. Lo que pasa es que entra con otro TARIC arancelario, pero no va a pasar nada más. Entonces, está bien de cara al público, a la opinión pública, de decir, mira, todo lo que estamos haciendo, pero la efectividad ya sabemos cuál va a ser. Ya le doy la palabra a mis compañeros. Simplemente, si nos puede explicar qué es la filoxera, por qué preocupa tanto, aunque dentro de lo malo está muy localizado y por eso ustedes consideran, y muy identificado y muy acordonado, por eso consideran excesivos y perjudiciales las medidas adoptadas para ustedes. Pero, ¿qué es la filoxera? Para que la gente se haga una idea. La filoxera es un insecto muy pequeñito, que mide entre 0,5 y 1,5 milímetros, que vive de dos formas: puede vivir en las hojas o puede vivir en las raíces, según su momento del ciclo, y cuando realmente es perjudicial para la planta es cuando se detecta en las raíces, porque se alimenta, digamos, muerde las raíces para extraer la savia, para alimentarse, y esas heridas que produce la viña producen graves daños en las raíces que terminan matándola porque las deja inoperativas y las plantas no pueden alimentarse. Afortunadamente aquí en Canarias, esas 30 cepas que se han detectado, solamente se ha encontrado en hojas, en ningún caso se ha detectado en raíces, lo cual eso es bastante tranquilizante, ¿no? Nosotros hemos encargado desde la asociación a científicos de renombre internacional un estudio sobre esto, porque es muy raro que solo esté en las hojas y no esté en las raíces,
a ver cuáles pueden ser las causas y si fuese que aquí en Canarias pues no tienen las condiciones ambientales adecuadas como para vivir en suelo, pues sería un elemento muy tranquilizador porque, bueno, el que esté en la zona solamente realmente no es algo preocupante, ¿no? Ujú. Compañeros, Sergio, si quieres. Sí. Juan Jesús, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Hola, buenos días. Estoy viendo incluso, me acaba de enviar un oyente digamos, un mapa que es del propio gobierno de Canarias, a Sí, través de GraphCam, que ha sí, habilitado un visor geográfico que refleja perfectamente lo que acabas de explicar tú, ¿no? Las zonas donde están, y parece que son 4 o 5 puntitos, ¿no? Que no tienen importancia, pero sí la tienen, ¿eh? Que claro claro, que la claro, tienen. claro. Aquí en Lanzarote, pues también hay una asociación del vino y el queso, pero también el Cabildo se ha puesto algo nervioso y nos enviaba notas y tal. Aprobaba una hoja de ruta, ¿no? Refuerzo de controles en el PIF de Arrecife, prospecciones en viñedos abandonados. Eh, ¿Crees que con el pisquito que hay en Tenerife hay riesgo de que otras islas, no solo Lanzarote, pero como estamos hablando desde Lanzarote, habrá viticultores que estarán a lo mejor escuchándote y tú como gran conocedor de ese problema, ¿crees que Lanzarote nos debemos de preocupar? Sí, debe preocuparse porque Lanzarote, aunque digan, bueno, el insecto este no vive en suelos volcánicos. Ojo que el viñedo en Lanzarote no vive en suelo volcánico. O sea, el viñedo en Lanzarote vive debajo del rofe en el suelo arcilloso. Y el suelo Sí, arcilloso es el lugar, el hábitat perfecto para el insecto, ¿no? Por lo tanto, sí que hay motivo de preocuparse, y no solo en Lanzarote, más preocupación todavía en Tenerife, porque el foco lo tenemos en esas parcelas aquí en la isla, ¿no? La preocupación a nosotros como viticultores más que nadie, porque nosotros vivimos de esto, ¿no? O sea, tenemos todo nuestro claro. patrimonio, todas nuestras empresas, todo vivimos del cultivo de la viña, de la elaboración del vino, de la comercialización del vino. Por tanto, estamos realmente muy preocupados. Pero esa preocupación pasa por delimitar bien la zona, como ya he dicho, controlar muy bien los accesos a la zona y vigilar que eso no se extienda, ¿no? Para intentar controlarlo. Y evidentemente en Lanzarote es muy importante el control desde fuera, que no entren principalmente la vía de entrada del insecto están en plantas con raíz. O sea, ese es el gran problema, ¿no? Que alguien, pues, normalmente lo hacen no de mala fe, sino lo hacen incluso por Claro. desconocimiento, ¿no? Es viticultor, pues se va a la ribera del Duero, se ve unas cepas, pues mira qué bonita, me voy a llevarme 3 plantas, me las llevo y no sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es muy importante ese control en la frontera, que se vigile que no entren plantas con raíces, con tierra, porque ese es realmente el gran peligro en el cual puede entrar con mucha facilidad el insecto. Eso sí, Pero, esto sí se está haciendo, entiendo, ¿no? A través de la orden ministerial o a través de las medidas que hay. No, no se está haciendo porque las competencias en las aduanas son competencias del Estado español, no son competencias autonómicas, y el problema es que la dotación de efectivos que hay en las islas es muy corta. O sea, hay muy pocos medios técnicos y humanos como para hacer un control efectivo de las barreras de entrada. Y si a eso sumamos que tenemos un tráfico enorme como consecuencia de que vivimos el turismo y la cantidad de personas que pasan todos los días por las aduanas, pues no hay capacidad para hacer un control como debería hacerse, y es un auténtico coladero. No porque los profesionales que hayan sean malos, hagan dejadez, ni muchísimo menos, sino simplemente porque el Estado español no pone los medios suficientes como para que esto se pueda hacer de forma eficaz. Ujú. Valentín. Sí, Juan Jesús, buenos días. Hola, muy Pues, buenos días. pues me pone los pelos de punta diciendo que es un coladero esto, porque claro, mi pregunta es, ¿cómo entra el pulgón en Tacoronte, en Tenerife? Aunque no esté en las raíces, sino en las plantas, ¿cómo entra y cómo podemos evitar? Porque claro, estamos en somos 8 islas y claro, tenemos el miedo de que, bueno, de que Tenerife pueda, bueno, el problema está en Tenerife, pero que pueda pasar a otras islas, como preguntaba ahora mismo Sergio, ¿cómo entra en Tenerife y qué podemos hacer de alguna forma para que esto no se extienda? Porque lo que sí que hay que pensar y que los oyentes tienen que tenerlo claro es que históricamente una plaga, porque esto es puede ser una plaga, puede ser absolutamente desastrosa para el vino. Y ha dicho usted que encima el Lanzarote puede tener, digamos ahora mismo, un caldo de cultivo, y nunca mejor dicho, estupendo para este tipo de pulgón. Bueno, son varias las cosas, ¿no? Sí, Primero, al estar todo rodeado en torno a una sola finca, está claro,
o a algún grupo muy pequeño de fincas, está claro que se debe a alguien que en esa zona ha introducido plantas con raíces que ha traído el insecto, ¿no? Ujú. Entonces, eso está claro. Lo que pasa es que no se nos ha dado todavía una explicación de quién y cómo y cuándo y por qué fue lo que pasó. Eso estamos esperándola, ¿no? Ojalá que en algún momento la administración nos lo dé. Pero bueno, esto no es la primera vez que pasa en los últimos años. Por ejemplo, la policía guatemalteca ha destrozado todos los cultivos de papas en Tenerife por un problema igual. Los pulgones que han entrado a las palmeras, pues han destrozado las palmeras de una forma horrible. O sea, tenemos más de... La cochinilla mexicana en Lanzarote, por ejemplo. Claro, tenemos, por ejemplo, la cochinilla mexicana, ¿no? Que ha acabado con todas las tuneras. O sea, esto tenemos un montón de ejemplos y que demuestran claramente que el sistema de la barrera fito no funciona correctamente, pero no se hace nada. Y la competencia dice que, o sea, el gobierno de Canarias no puede hacer nada a nivel insular, no se puede hacer. Habrá que poner cortafuegos, porque claro, hasta que no sepamos el alcance que puede llegar, habrá que poner cortafuegos de alguna forma entre las propias islas, sobre todo aquellas que tienen, digamos, un peso específico el tema de la viticultura, ¿no? Sobre todo. Ya que las competencias están en manos del Estado, la solución sería que se transfieran esas competencias al gobierno regional y que se pongan más medidas, o exigir al Estado que las desarrolle como debe hacerlo, ¿no? Con los efectivos adecuados y que ponga límite a esto, porque ya son muchas las plagas que han entrado y muchos los daños medioambientales que causan. Es que, bueno, me he quedado... Pues, me he quedado... Sergio, te interrumpí antes, no sé si tienes alguna última cuestión. Es una reflexión más que una pregunta. Mira, Juan Jesús, yo... para que vean los oyentes también lo fácil que es meter la pata, porque nadie es, ni siquiera la gente de Tenerife lo hizo adrede seguramente, pues estas cosas son accidentales. Pero es cierto que yo, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Madrid, puedo coger o comprar en un vivero 2 parras o 3 parras para plantarlas en Lanzarote, porque me interesa tener tal, y meter la pata, porque sé perfectamente que las meto en la maleta fresquitas, las pongo ahí y nadie me va a mirar si tengo o no tengo la maleta. Ese es el ejemplo claro, que es imposible, es como ponerle puertas al campo, es decir, entrar puede entrar, lo único es pedir desde aquí a gente que sea, intentar que no haga esas cosas, que esté tranquilito y que si tiene que comprar alguna parrita que lo haga directamente de las varas o de las varas que hay aquí en Lanzarote. Perdona que te interrumpa, pero es que hay medios para hacerlo. Mira, yo viajo mucho, nosotros vendemos nuestro vino en 19 países. Sí. Y viajamos mucho y paso por muchas aduanas, ¿no? Hace unos meses fui a visitar a nuestros clientes en Japón y delante de mí iban una persona y se le acerca un perrito pequeño y se le pega a la maleta, ¿no? Llega la policía de frontera y se abre la maleta. ¿Sabe lo que traía? Una manzana. Se la quitó. Fíjate tú. Increíble. Aquí pasa lo que pasa, pero no en todo. Claro, hace falta ese agente y hace falta ese perro entrenado o hace falta un escáner por el que pasar y una persona que lo esté vigilando el escáner. O sea, hace falta medios. Claro. Pero que se puede hacer. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando vas, te das cuenta que no te dejan pasar nada de carne, ni de queso, ni de plantas, ni de nada cuando has estado en Estados Unidos o en Canadá. Te das cuenta cómo esos países funcionan perfectamente las barreras, ¿no? Es cuestión de poner los medios adecuados y ponerle interés en hacerlo. Y se me ocurre además, Juan Jesús, una campaña informativa en todos los aeropuertos nacionales en relación con esta plaga y las posibles repercusiones que pueda tener, y advirtiendo a que no solo es esta, Valentín, claro. Es que son muchas, y es lo que está comentando un poco Juan Jesús. La gente a ver, ustedes han visto el programa, igual que lo he visto yo, de control de fronteras, no sé qué, de aduanas y tal, que lo que está diciendo es de sentido común total. Hay lugares en los que ya hay unos controles realmente exhaustivos y realmente minuciosos, porque hay personal humano y material y o sea, hay recursos, quiero decir. La gente en general entiendo que lo sabe. O tú, bueno, de repente no, de repente es verdad, es lo que dicen. De repente hay gente que cree que es inocente el cogerse algo, se va de vacaciones a algún sitio y me voy a llevar una semillita de esto para allá y no pasa nada. Y alimentos también se llevan mucho sin ningún control, ¿no? Con el peligro que supone.
Bueno, vamos a ver si esas reclamaciones que están haciendo desde Avivo, desde la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias, entre otras, llega a donde tienen que llegar y se ponen esas medidas. Última cosa, Valentín. ¿Cómo, Juan Jesús, cómo atacan, digamos, a esas 40 cepas? ¿Qué es lo que han hecho para acabar con el pulgón? Bueno, primero se están haciendo inspecciones de campo bastante exhaustivas. También es verdad que no solo los inspectores que están, sino que desde las distintas denominaciones de origen, asociaciones, bodegas, en Tenerife se ha hecho un esfuerzo muy importante por llegar a todos los viticultores. Fíjate que en Tenerife hay, pues, ahora mismo como 8.000 viticultores. Es bastante, ¿no? Son unas 5.000 hectáreas de viñedo en total. Entonces se les ha mandado hojas informativas con imágenes de cómo son los síntomas, con advertencias de lo importante y lo grave que es el problema. O sea que hay muchos inspectores realmente en el campo, porque cada viticultor se ha convertido en un inspector que está inspeccionando su finca y preocupado, ¿no?, por detectarla. Con las que se han detectado, pues se han actuado sobre ellas, se han cortado, se han arrancado las raíces, se han incinerado, se ha desinfectado el suelo y se ha puesto una malla para evitar que si existe algún pulgón se pueda salir volando y se vaya a otras fincas, ¿no? Y la actuación no se ha hecho solo en esa planta, sino en 50 metros a la redonda donde se ha encontrado la planta, y se ha establecido una vigilancia muy extrema en toda esa zona, ¿no? O sea que los pulgones encima vuelan los jodidos, ¿no? Desde luego. Ese es el problema, que cuando vuelan con la brisa es una facilidad de propagación muy alta. Claro, eso que los lleva el viento, Valentín, eso hay que pesar poco. Tú y yo no sabemos de eso porque además hemos comido en verano seguro. No, por eso estamos hablando con Juan Jesús, para ver el alcance y, hombre, preocupados estamos, la verdad. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Le damos las gracias por estar con nosotros y acercarnos a esta realidad. Juan Jesús Méndez, muchas gracias y buen día. Gracias a ustedes, que tengan un buen día todos. Saludos. Un abrazo.